Muy buenas noches, bienvenidos a Salud y Bienestar, el espacio en el que cada jueves en PTV Málaga les ayudamos a darles claves para cuidarse mejor y para eso que parece que sabemos, pero no es verdad, como aprendemos aquí toda la semana, que tenemos que aprender a cuidarnos más, a alimentarnos mejor, a hacer más ejercicio y también tenemos que aprender pues a diferenciar bulos de realidades, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la medicina. De eso vamos a hablarles hoy un poquito también más adelante. También vamos a hablarles de novedades en el mundo de la odontología, que ustedes no se imaginan, vamos, que parece ya casi ciencia ficción lo de ir al dentista. Háganme caso, quédense viendo el programa porque lo van a comprobar en primera persona. Y luego vamos a ayudarles a recordar por qué es curioso, ¿no? Que haya, para no olvidar o para recordar a los que olvidan, vamos a ejercitar la memoria, vamos a hablarles de Alzheimer porque el pasado fin de semana se celebraba el Día Mundial de esta enfermedad que alguna vez de hecho le hemos hablado de pasada porque ha coincidido en alguna noticia. Es una de las que más afecta hoy en día a la población, pero es que va a seguir así y va a aumentar. Eso quiere decir que tenemos que aprender a no olvidar y tenemos que ayudar a aquellos bueno, a los que la memoria les falla, y para eso de hecho lo está haciendo aquí muchísima gente, lo están haciendo muchísimas personas en Málaga. Pero para ello nosotros nos hemos traído aquí a la presidenta de AFA Málaga, ella es Paloma Ramos, que nos va a ayudar a algo que ellos están haciendo todos los días, que es trabajar la memoria. Muy buenas noches, Paloma. Buenas noches. ¿Cuántos afectados hay en Málaga de Alzheimer? Ahora mismo en Málaga capital hablamos de unos 6.500 aproximadamente diagnosticados. Eso es importante, esa observación, porque... Claro, yo leí el otro día que había como un 30 o un 40% de pacientes sin diagnosticar. Y sobre todo en el medio rural. Nosotros ahora mismo las cifras que tenemos de la provincia de Málaga son 35.000 enfermos con demencia y la mitad son Alzheimer. Estaríamos hablando de casi 16.000 enfermos, ¿no? Y en el medio rural el tema del diagnóstico es complejo hacerlo, porque, en fin, tú sabes, como sobre todo en las zonas más altas de la provincia de Málaga, es difícil el diagnóstico allí. Bueno, tenemos también, Paloma no está sola, sino que está muy bien acompañada, yo también, porque tenemos aquí a Antonio Ortín y Alejandro Hurtado. Ustedes saben que yo miro los nombres porque soy la especialista número 1 en cambiarle los nombres al personal. Así que vamos a... Por eso de la memoria, yo sí que necesitaría tomar rapillos de paso o recuperar memoria de alguna forma. Ellos han escrito este libro, que yo lo voy a enseñar aquí, que se llama Camino de la Memoria. Y este camino, pues, es muy amplio. Yo creo que incluso os ha cambiado la vida. Buenas noches a los dos. Buenas noches. ¿Qué tal? Este libro, que además lo pueden adquirir en Málaga, y ya están tardando en hacerlo, forma parte de un proyecto mucho más amplio, un proyecto solidario, benéfico, que busca, pues dice un camino de la memoria, pero es sobre todo un camino hacia la solidaridad. Un viaje, y yo creo que a vosotros os debe haber cambiado la vida totalmente. Sin duda, está siendo una experiencia maravillosa. Nosotros hicimos el camino de Santiago, entre Málaga y Santiago, en agosto de 2017, en bicicleta. Fuimos recorriendo en las distintas asociaciones como AFA que trabajan con los enfermos de Alzheimer a lo largo de la ruta. Y el resultado es, este libro es un relato gráfico de Alejandro, al que yo le he puesto los textos, y bueno, el resultado es este, junto con una exposición fotográfica divulgativa que intenta explicar el alcance de la enfermedad, y los beneficios de todo este proyecto se están destinando íntegramente a AFA Málaga, que tenemos aquí a su presidenta, para atender a los enfermos. ¿Cómo se planteó? Pues bueno, yo creo que Alejandro quizá el discurso gráfico lo tiene más claro que yo. Bueno, todo parte de una profunda amistad entre él y yo. Él me propone el proyecto, él fue quien tomó la iniciativa, y antes de contarme de qué se trataba, pues le dije que sí. Luego me encontré con la aventura,
porque en su caso él sí había tenido a alguien en su familia con la enfermedad y conocía la enfermedad. En mi caso, ¿no? Yo era el típico ciudadano que anda por la calle, que escucha eso de que el Alzheimer es aquello de que se te olvidan las cosas, que luego he descubierto que es mucho más. Es mucho más. Es mucho más. Y entonces, poco a poco fui descubriendo. La dificultad que encontramos a la hora de hacer el libro era, no podían salir las caras, porque significaba la necesidad de la autorización y además de los tutores y tal, y complicaba mucho. Y por otro lado, no hay una secuela física clara en la enfermedad, por lo tanto, ¿qué fotografiaba? A eso había que añadirle que la fotografía había que hacerla mientras pedaleaba 70 kilómetros, 80 kilómetros, 100 kilómetros día a día. Estamos viendo parte de un pequeño vídeo que recoge un poco pues esa experiencia vivida, pues esa experiencia vital que también os habrá aunque Antonio sí había tenido un caso cercano de Alzheimer, os habrá abierto mucho los ojos acerca de la enfermedad, ¿no? Os habrá dado una visión mucho más amplia, sí, y mucho más precisa. Yo creo además que hay una clave que se ha detenido Alejandro ahora y creo que es muy importante. Tenemos un discurso social con el Alzheimer muy cómodo en el que nos quedamos en la desmemoria. Y el impacto que el Alzheimer tiene tanto en la persona como en el entorno de esa persona es brutal. ¿Por qué? Porque no es solo desmemoria es la punta de un iceberg al que le sigue un deterioro cognitivo bestial. Es la llamada de atención, la memoria. Es como... Claro, es el aviso. Es el aviso. Es el aviso, efectivamente. Luego viene un deterioro cognitivo brutal, viene un deterioro físico fruto de ese desaprendizaje neuronal que al final te desarma como ser humano. Dejas de saber hacer todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida. Con lo cual, ¿qué significa? Pero que saber hacer hasta el punto de que tienes que aprender a tragar, por ejemplo. Todo. Aprender a tragar, aprender a comer, andar, a comer. El esfínter, pierdes todo. Y al final te lleva a una dependencia absoluta de la persona o de las personas que conviven contigo. Eso no es fácil encajar en una familia. No todas las familias encajan bien eso. ¿Quién se responsabiliza de ello? Teniendo en cuenta además que el sistema sanitario no se hace cargo de ellos. Pues lo están haciendo las familias, lo están haciendo las asociaciones. No dejan de ser las asociaciones un grupo de familias unidas. Sí. Al final, corrígeme si me equivoco, es un colectivo de familias que se han unido a lo largo de los años, casi 3 décadas ya, y son las que están realmente soportando la atención al enfermo. El sistema se limita a diagnosticarlo. Precisamente nosotros lo que hemos querido reflejar a través del libro es precisamente esa faceta de la enfermedad a la que no solemos querer enfrentarnos. Alejandro, además, que es un fotógrafo extraordinario, no lo dice él, lo digo yo, ha tenido la sensibilidad suficiente para traspasar esa barrera y contar que la enfermedad es eso. Hay una atrofia muscular, hay disfagia, es que es todo, es que... Y hay sobre todo un vacío, ¿no? Bueno, sí, aparte hay una doble muerte, como digo yo siempre, ¿no? Es decir, hay un momento en el que esa persona deja de ser esa persona. Es que deja de serlo, es decir, y es muy duro afrontarlo así, pero físicamente el continente está ahí, pero la persona que está dentro ya ni te conoce. A mí me ha pasado, yo también tengo un caso cercano con Alzheimer, y yo me refiero a ella, en este caso, yo muchas veces inconscientemente me refiero a ella en pasado. Sí. Porque es como si la persona que tienes delante ya no fuera la persona que tú has conocido. Tú piensas que todos además hemos crecido en una estructura familiar con unos roles determinados que funcionan pues, durante 20, 30, 40 años y de repente el Alzheimer llega a eso y lo destruye, lo dinamita y lo revienta. Y a partir de ahí hay que reorganizar toda la estructura familiar. Esa metralla es muy dura de asimilar. Luego, no todas las familias están dispuestas a asimilar esa metralla, con lo cual, en fin... Ya y el coste que el coste... familiar, personal, económico, claro, que ese deterioro conlleva. Bueno, está estipulado, creo que el coste anual de un enfermo de Alzheimer estaba entre 25 y 30, ¿no? 37.000 euros al año. Los que hemos pasado por ahí podemos constatarlo, los que hemos tenido familias con Alzheimer podemos constatarlo. En fase 3, porque en la fase 4 es más complejo todavía. El estudio que se hace es que... El primer estudio que se hace en Málaga en el año 96, y lo hace AFA Málaga y hablábamos no llegábamos a 30.000, 29.000, una cosa así, que era el coste. Y ahora, al cabo de estos 20 años, pues estamos hablando de 37.000 en fase 3, económico. El humano es terrible.
es terrible, porque ¿qué es lo que está pasando? Con todo, en esta década que llevamos, que las asociaciones se fundan en el año 90, pero las fundamos los familiares para ayudar al familiar, porque en ese momento no había fármacos. Superados. ¿No? Porque no había fármacos. Claro. O sea, era un diagnóstico que te daban, era como si te diesen el pésame. O sea, tienes Alzheimer y se acabó. No había nada, no había medicamentos. Los medicamentos yo creo que salen al mercado en el 95, en el 96, no me acuerdo bien, pero en esa época. Entonces nosotros fundamos las asociaciones. Yo llego a la asociación en el 91, hacía un año que la asociación estaba fundada, para ayudar al familiar el que soporta la carga de cuidado, y no sabemos los años, porque eso es un problema enorme, no se sabe cuántos años va a durar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que entran en juego las terapias farmacológicas y los fármacos. Entonces, sabemos que en las fases iniciales, con un buen tratamiento y las terapias no farmacológicas, está ralentizando la enfermedad. ¿Cuántos años? No lo sabemos, según el enfermo. Y eso es bueno, para la familia y, por supuesto, para el enfermo, porque tiene mejor calidad de vida. Pero la contrapartida negativa, siempre hay algo negativo en todas estas cosas, es que si antes la media de cuidado estaba en 7 u 8 años, ahora estamos en 15. Hay familias que van a cuidar 20 años. Y 20 años sin ayuda, eso es insoportable. Ese es el gran problema. Y el segundo gran problema, que es que en la época esa, a las asociaciones no llegaba gente diagnosticada con 70 y algo años. Ese es otro problema, que se están adelantando muchísimo los diagnósticos. Es que estamos teniendo en la asociación ahora, yo esta semana he visto a 2, por ejemplo, y yo solamente voy un día, con menos de 65 años. Y eso es un horror, ¿no? O sea, nos está llegando gente muy joven, o sea, que se está alargando mucho el cuidado en el tiempo de la familia. Porque se alarga la vida. Claro. Y pongámonos, perdona que interrumpa, que me introduzca, pongámonos en cualquier familia, en cualquiera de nuestras casas, que de repente llega el Alzheimer y hay que plantearse, oye, papá, mamá, la figura que sea, o el abuelo, no se puede quedar solo. Ah, no, pero es que yo trabajo. No, es que no se puede quedar solo. Tarde o temprano va a haber además que darle de comer, prepararle una papilla probablemente y darle de comer. Ah, no, pero es que es que no se puede quedar solo. Ya, pero es que más adelante además habrá que llevarlo al baño, o bien con una grúa ortopédica, o bien con una silla adaptada. 24 horas para estar con él o con ella. Necesitan a alguien para estar pendiente de ellos continuamente. O sea, claro. De los considerados grandes dependientes. Claro. Fíjate qué fotografía, Ángeles, la que estamos haciendo, de ahí a la imagen social de la desmemoria. Y esa ha sido un poco lo que nosotros hemos querido transmitir. El viaje total, ¿no? Ese camino que es total desde la desmemoria hasta ya esa dependencia completa. ¿Vosotros os imaginabais que este proyecto iba a llegar a lo que ha llegado? Porque acaban de llegar prácticamente de Santiago de Compostela, donde ha tenido lugar una exposición con motivo del Día del Alzheimer, del Día Mundial del Alzheimer, a la que ha asistido pues ni más ni menos que la reina emérita, o sea, doña Sofía. O sea, que estamos hablando de una repercusión enorme, de repercusión también en prensa, en medios, porque si echan un poco por Google se darán cuenta de hasta dónde han llegado estos dos malagueños. ¿Vosotros os imaginabais que este viaje iba a tener ese destino? Bueno, todavía estáis de viaje, yo creo que este viaje no ha terminado. Sí, no ha terminado y somos conscientes. De hecho, el otro día lo hablábamos, que decíamos, bueno, esto lo hemos hecho desde el cariño y desde la intención de favorecer a la asociación, que está haciendo todo el esfuerzo por cuidar a las personas con la enfermedad. Pero siempre parecía como que el final estaba ya, ¿no? Veníamos del viaje y decíamos, bueno, ahora ya es montar el libro. No. Bueno, ya el libro, ya esto ha terminado. Después comenzó la primera exposición, ¿no? La Cofradía del Sepulcro nos cedió muy amablemente su sala y fue el primer lugar donde hicimos una exposición y dijimos, bueno, pues ya está, ya hemos hecho la exposición. Luego había que hacer la presentación del libro, la segunda presentación del libro, la exposición del Corte Inglés, ahora la exposición en Santiago de Compostela, y ya estando allí hay más intereses de llevarlo en distintos lugares de España. Entonces nos miramos, nos dimos un abrazo y dijimos, hemos conseguido más de lo que esperábamos, lo cual es señal de la necesidad oculta que hay. Sí. El problema que tiene además esta enfermedad es que cada uno lo padece en su casa, no lo vas viendo por la calle. Entonces da la sensación de que hay muchos menos. No te imaginas que hay 6.500 en Málaga capital. Llega un momento en que, claro, una persona de Alzheimer que tiene que
estar ya prácticamente en la cama o sentado en un sillón estamos ya hablando ya en las fases más avanzadas, es como si desapareciera de la sociedad, con lo cual no se le ve, a la familia tampoco normalmente, porque desaparecen con el enfermo y no se visibiliza, porque se vive como en casa, ¿no? Es algo que se mantiene en casa. Las terapias, nosotros lo que hicimos, te estoy hablando del año 95 o 94, pues le decíamos, tráetelo a la asociación y para que tú descanses un ratito. Y nosotros en ese momento estábamos en el Llano de la Trinidad, ¿no? Y me acuerdo que hacíamos lo que nosotros al principio hicimos, que eran talleres de memoria, ¿no? Y eran gente que estaba bastante bien. Bueno, pues yo me acuerdo que salíamos y estaban las hijas o te hablo en femenino porque casi leí el otro día que el 80% de la dependencia está cuidada por mujeres en España, sí. Pero el Alzheimer es el 95%. El 95% están cuidados por familiares y el 98% de ese 95% son mujeres. Bueno, pues las veía en la puerta ahí en el hall sentadas y yo, pero iros al Corte Inglés, por favor, si lo que queremos es que descanséis. Estaban ahí, es una dependencia tal la que hay entre el familiar y el enfermo, que una especie de síndrome de Estocolmo, sí. Pero aplicada a la dependencia. Nosotros, por favor, digo, de verdad, si lo que queremos es que descanséis. Yo muchas veces le digo a mi junta directiva y a los socios que voy a poner un cartel en la asociación que para cuidar hay que cuidarse, porque esto, sigo diciendo lo mismo, es mucho tiempo y no sabemos lo que van a, el tiempo que van a tardar en cuidar, ¿no? Y es muy importante que el familiar tenga un poco de desconexión, pero es difícil. Es muy difícil porque además se crea esa dependencia y son personas queridas y como que te da cosa dejarlos solos, ¿no? Yo creo que... Bueno, es que la verdad es que no se pueden dejar. Ni aunque los dejes cuidar, pero ya les cuesta, ¿no? Lo que pasa, hombre, que lo que nosotros intentamos, nosotros tenemos un programa de ayuda domiciliaria, o sea que la asociación da una serie de recursos a medida de la posibilidad que somos una ONG, ¿no? Pero incluso ahora nosotros hemos montado lo que llamamos un respiro familiar, que es que hemos montado 15 camas para que si tú tienes una boda o estás reventada ya pues puedes llevarlo allí durante pues un fin de semana, un par de días, o a lo mejor te has caído y te has roto una pierna y no puedes cuidar, pues lo puedes llevar allí y va dirigido al familiar que cuida. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que hacéis vosotros con motivo del Día Mundial del Alzheimer? Bueno, pues a mí me gustaría que el sistema fuese más rápido a la hora del diagnóstico, por ejemplo, porque yo sé que el sistema es complejo, pero no podemos tener un diagnóstico en un año, un diagnóstico certero. Estamos diciendo que las terapias, lo he dicho al principio, sí. Las terapias junto con el diagnóstico es lo que está y los tratamientos farmacológicos es lo que está dando resultados de ralentizar la enfermedad, pero no llega enfermo a veces desde el proceso desde que el familiar, nosotros insistimos muchísimo y el Día Mundial es una de las cosas que siempre hacemos, es insistirle a la sociedad de que a la menor sospecha de que pueda tener algo lo lleven al centro de familia, pero desde que lo lleva hasta que tiene el diagnóstico en la mano puede pasar mucho tiempo y a veces pasan de fase, otras veces no, y ya a veces no se benefician de lo poco que hay porque ya han pasado de fase y ya no les funciona. ¿Cómo podemos distinguir un despiste de una alerta de que se puede tener Alzheimer? Pues no lo sé, pero mira, yo que de vez en cuando pues veo a la familia y yo hablo de mi asociación, a la familia de dónde están, para que la gente se sitúe, y cuando vienen a preguntar para meterlo en la asociación, y siempre les hago la misma pregunta: ¿qué viste en tu familiar para llevarlo? Y siempre me dicen lo mismo: estaba raro, no se sabe por qué, pero está raro.
no el despiste es raro, no es una que has perdido la llave o que no sé qué, no, es una cosa que tú dices, esto no puede ser. Nosotros el Día Mundial, que montamos una carpa en la plaza de Felisáez, montamos una carpa de la memoria, pero para hacer test, pero para decir que estás estupenda, y porque es que también ahí todo el mundo piensa que es que cuando se olvida yo qué sé, la llave, o que se te olvida una palabra o lo que sea, pues que tiene Alzheimer. No es así, el Alzheimer es mucho más, es que estamos un poco como agobiados la sociedad de que vamos a tener un Alzheimer y una demencia. Pero sí que es verdad que el familiar de alguna manera nota de que ese olvido no es normal. Luego ya, a consecuencia de eso, pues ya son... ¿Qué es un olvido grave? Olvido grave es que, pues yo qué sé, que... no saber volver a casa. Bueno, te pierdes en el propio domicilio. O sea, hay situaciones que tú... de mucha alarma, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros siempre insistimos mucho que el diagnóstico temprano, lo más pronto posible, es una situación buena para poder hacer terapia y para tomar los fármacos, porque si no, un enfermo, si no hace ejercicio de memoria, porque en un año ya no se puede hacer nada con él, porque mira, me hizo mucha gracia el otro día porque vino una señora a la carpa y me dijo, vengo a que me diga usted qué pastilla puedo tomar para... Y yo le dije, es que no hay pastilla, digo, aprenda. O sea, tenemos que estar aprendiendo hasta el final de nuestra vida. Eso te iba a preguntar yo, ¿qué podemos hacer Aprender. para prevenir o para, dentro de lo posible, porque aunque haya causas yo que pienso nos que encaminan, aprender. que no La persona perder la mayor tiene curiosidad. que ir a la universidad, tiene que aprender un idioma, tiene que meterse en internet, tiene que bailar. Las penúltimas neuronas que se pierden son las musicales. Es una cosa espectacular la música, cómo funciona terapéuticamente hablando. Hay que aprender, pero no aprender cosas que cuesten, porque los sudokus no sirven para nada, por lo visto, según me dijeron hace poco un neurólogo, y yo continuamente haciendo sudoku. Por favor, digo, pues no, porque ya coges como una rutina, no, tiene que tener retos, sí. Hay que mantener los retos. Por ejemplo, pues me decía, cepíllate los dientes con la mano que no te cepillas los dientes. Entonces tú estás atenta a qué hace, porque tú si no, tú te cepillas los dientes, estás pensando en cualquier otra cosa. Abrocharte con la mano, que todos esos ejercicios son buenos para este tema. Pues qué curioso, nos lo apuntamos todo. Yo quiero saber si Alejandro y Antonio tienen ahora algún reto con este proyecto, algo que les quede por hacer. Pues mira, Alejandro se ríe, sé que algo hay. Sí, porque claro. A ver, sí, porque es que yo lo engañé. y lo vas a liar otra vez. Sí. No, ya me ha liado. Él empieza a hablarme y yo, no. Y luego por la noche le mando un WhatsApp, se me ha ocurrido. Y ella dice, no tengo ganas. Vamos a ver, Camino de la Memoria surge como una iniciativa que además salió adelante gracias a la Fundación Unicaja y a un grupo de patrocinadores que también estuvieron ahí. Pero evidentemente Camino de la Memoria sigue. Nos hemos dado cuenta de que esto es una batalla que hay que liberarla. Nos dimos cuenta cuando estuvimos en Santiago estos días pasados de que queda muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. La investigación científica necesita mucho apoyo, necesita mucha sensibilización. Sería fantástico, Ángeles, que hubiera un plan nacional contra el Alzheimer, que no existe un plan nacional contra el Alzheimer. Y que es muy sorprendente que no exista un plan Sí, nacional. bueno, yo creo que simplemente es una decisión que política. Es decir, yo creo que no hay nadie que se atreva a hincarle dientes a esta decisión de asumir que es una pandemia, que no es ninguna tontería, que no es ninguna enfermedad menor de 4 despistes, como decía Paloma, y que hay que seguir adelante porque además tenemos una guerra muy dura que librar. Hay un atraso científico y en este congreso último de Santiago se ha puesto de relieve que queda mucho todavía por avanzar. No sabemos qué origina el Alzheimer. Sabemos que hay un incendio, sabemos medio atenuar el humo del incendio, pero no sabemos dónde está el foco del fuego.
Es muy grave lo que estamos hablando. Sí, porque si no sabes dónde está Claro. el foco no lo puedes prevenir con seguridad ni lo Claro, puedes tratar efectivamente. antes de que aparezca. Y la evolución de la sociedad, fíjate, por ejemplo, en el caso de mi madre, eran 8 hermanos, mi padre eran 5 hermanos. Hoy en día eso no es lo habitual. No. Es decir, que pasamos de 8 hermanos para cuidar a papá o a mamá, que son 2 A padres, una persona, 2 ¿vale? personas A o una ninguno. persona, 2 personas. Pero además la tendencia o el alto índice de divorcio hace que las previsiones sean que un solo hijo tenga 4 padres. Es decir, que todo el peso recaiga ahora mismo sobre la familia es muy duro, porque incluso rompe familias, ¿no? Porque Sí. es difícil ponerse de acuerdo. Tú tienes más dinero, yo tengo menos, tú tienes hijos, yo tengo menos, yo vivo lejos, tú no, yo le he dedicado más tiempo que tú, todo eso, pero es que dentro de un tiempo será un hijo con 4 padres. Imposible. Y las asociaciones no tienen la capacidad ni los recursos suficientes, hacen todo lo que pueden y luchan todo lo que pueden, pero Pero llegan necesitan hasta mucho donde más llegan. apoyo. Son unos héroes, hay que decirlo. Sí. Eres una heroína. No, es verdad, hay que decirlo. Yo de verdad que nosotros además lo hemos comprobado cuando hemos hecho camino, que porque hemos recorrido todas las asociaciones que hay. Estos son una banda de luchadores y de luchadoras, muy luchadoras sobre todo, que han tenido los arrestos con una clase política y una administración que le daba prácticamente las espaldas, que una vez que los diagnosticaba los soltaba. Ellos han tenido los arrestos de saber montar una estructura asistencial que a día de hoy es la única que hay. Y por eso mismo tenemos claro que Camino de la Memoria tiene que seguir. Ya me encargaré yo de enredarlo. Ya eso sí. No es difícil. Habrá proyectos nuevos de Camino de la Memoria. ¿Qué otros proyectos tenéis vosotros ahora como asociación? Bueno, nosotros hemos hecho lo de la... ¿Lo de la carpa? ¿Me hablas a nivel de divulgación? Sí. Bueno, no, divulgación, el único día que la asociación sale a la calle es el Día Mundial. Luego estamos en el Camino del Almendral, que tenemos un centro de día que ahora mismo hay 172 enfermos. Que son muchísimos. Sí, la verdad que sí, pero... Y con lista de espera. Y con lista de espera. Lo que pasa es que nosotros ya hemos dicho a la administración de que nosotros ya estamos llegando al límite de nuestra capacidad y no lo vamos a pasar, porque entonces daríamos una mala calidad de servicio y eso no lo va a hacer la asociación. Y por eso queremos que eso, y se lo llevamos diciendo a la administración desde todo el año pasado esto, ¿no? Estamos intentando ahora montar un centro específico, porque lo que sí nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos años, que la familia, nosotros siempre nos hemos empeñado, porque el modelo de centro de día es un modelo que dice lo hacen las asociaciones. Sí. Había residencia, era lo único que había, pero la familia, por esa vinculación tan estrecha que No te he quería- dicho, no quería Hay como un desprenderse. rechazo a la residencia. Sí, sobre todo, y más en Andalucía quizás, a lo mejor. Sí, Yo sí, que es algo más cultural, ¿no? Sí, yo que he sido presidenta nacional y he visto muchos centros de día en muchas zonas de España, no es lo mismo en ese sentido, ese apego que tiene la familia, a lo mejor en Andalucía, a lo mejor no lo veía yo en otros sitios, a lo mejor no. Entonces, pensamos que un centro de día, que tú lo llevas allí, el horario que tú necesitas para tú poder trabajar o vivir, simplemente vivir, y luego te lo llevas a tu casa, era el modelo mejor para la familia. Y entonces fue cuando nosotros hablamos con las administraciones y al final lo hicieron. Y ahora estamos en el mismo momento con las unidades de respiro, que es muy bueno para la familia. ¿Por qué? Y para el enfermo. ¿Por qué? Porque si tú tú tienes a tu familiar y tú necesitas pues irte a cualquier sitio a descansar 5 días, pues te planteas, y ahora lo voy a llevar a una residencia y no sé qué, y no te echa para atrás. Y el enfermo, si ahora lo trasladas a otro sitio, el enfermo pues se tira 2 días sin dormir porque no conoce a la gente, y ahora esto en la asociación
es todo normal, él está allí, él ya se ha habituado al sitio donde está, él conoce a las niñas, a los terapeutas, él y piensa está que está en un tranquilo. colegio, sí, oye, que nos vamos a dormir, pues tío, se sube a dormir y punto, ¿entiendes? O sea, que todo está enfocado, no hacemos las cosas porque sí, porque ahora nos haya dado la manía de hacer 15 camas de respiro, es desde luego una necesidad terrible. Yo pienso que debe de haber centro específico porque eso es lo que está funcionando. El totum revolutum en la demencia no es bueno. O sea, en la asociación el enfermo está en el sitio donde tiene que estar y tiene la terapia cognitiva que tiene que tener. Un enfermo en fase 1 no ve un enfermo en fase 4. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y eso es fundamental. Pero, Bueno. ¿cuál sería la diferencia entre una residencia y una asociación de atención a enfermos de Alzheimer? Yo cuando llegué pensaba que era lo mismo. Y no ¿vale? es lo mismo. No es lo mismo. Allí el enfermo no va a pasar el día, va a trabajar. Esa es la diferencia. A ejercitar la mente. Y mientras está allí, está realizando ejercicios, tanto físicos como mentales. Es distinto a una residencia donde va a pasar el día y a entretenerse, digamos, sí, esas a horas estar que allí está. atendido porque no está desatendido en una residencia, es verdad, pero no es lo mismo, ni mucho menos. No tiene nada que ver las terapias que se reciben. Bueno, Antonio Alejandro, ¿dónde se puede conseguir ya la tercera edición de este libro? La tercera. Tiene una respuesta maravillosa y nosotros estamos realmente agradecidos y pues mira, se puede conseguir en la propia asociación, allí en Camino de los Almendrales, y en la librería Proteo, que ha sido Ediciones del Genal, que es la editorial vinculada a esta librería malagueña, ha sido la encargada de la edición, que además es una edición magnífica. Una edición preciosa. Sí, es una edición magnífica. Y allí se puede comprar y se puede adquirir. Pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros esta noche y que trabajemos todos pues para que entre todos no olvidemos a las personas que están sufriendo Alzheimer y por supuesto no olvidemos a las personas que los cuidan, que están también todos atrapados por esta enfermedad y todos como sociedad tenemos la responsabilidad de no olvidarlos, de recordarlos y de ayudarles en todo lo posible para que, pues para hacer su vida más fácil, sobre todo. Exactamente. Hacer su vida más fácil y empujar también todos como sociedad para que se investigue, para que se adelante y que se pueda adelantar ese diagnóstico, que se pueda parar la enfermedad en las primeras fases y no tenga que llegar a esa fase 4 terrible que bueno, pues que ya es de una dependencia total y absoluta. Pues nosotros vamos a cambiarles de tema y nos vamos a ver precisamente, vamos a cambiarle completamente de tema porque nos vamos a hablarle de odontología, vamos a hablarle de terapias que parecen medicinales pero que no lo son y que parece que nos ayudan pero que no nos ayudan. Pero todo eso va a ser pues cuando volvamos de la publi dentro de nada. El Hotel Elíseos ofrece la mejor calidad-precio de Málaga, además de 75 acogedoras habitaciones totalmente equipadas, confortables instalaciones para los huéspedes y 100 plazas de aparcamiento. Dispone de piscina con solarium y unas vistas espectaculares en una ubicación inmejorable. Situado al pie del Monte Gibralfaro y frente a la Plaza de Toros, se encuentra un paso del parque, a 200 metros del puerto, a 300 de la playa de la Malagueta y del centro de Málaga. Hotel Elíseos y Málaga Alegría, en el Paseo de Reding número 19, a su servicio y al de la cultura y las tradiciones andaluzas.
Pues antes de dar comienzo a nuestra siguiente entrevista, que les recuerdo que ya se lo hemos comentado antes, que vamos a hablarles de todas las novedades del mundo de la odontología, que esto ya parece ahora se lo van a ver más adelante, pero ya les digo yo que ya esto parece como una ciencia ficción. Nos vamos a cambiar completamente la imagen que ustedes tienen de un dentista. Antes de eso vamos a darles unos pequeños consejos, porque vamos a hablarles de jubilación. No todo el mundo se toma bien eso de dejar de trabajar. Jubilarse de la vida es una etapa de cambios que requiere entre 6 meses y un año de adaptación. Después de estar toda una vida en un trabajo, llega el momento de dejarlo y cambiar de actividad. No es fácil para nadie. La jubilación es un periodo de cambio brusco que afecta a muchas esferas: la económica, la del ocio, las relaciones personales. Es un momento de riesgos, pero también de oportunidades. La forma en la que alguien afrontará la jubilación depende de muchos factores individuales, pero en general se puede afirmar que los hombres lo llevan bastante peor que las mujeres, porque ellas están más acostumbradas a hacer muchas cosas y a compaginar su empleo con otras actividades, por lo que esta etapa no les resulta tan dura. Depende de si la persona tiene aficiones, del grado de voluntariedad que ha habido a la hora de jubilarse, una prejubilación forzosa siempre es más dolorosa, del tipo de trabajo y de la mentalización de cada uno. Quien ha vivido por y para trabajar se deprimirá más que quienes no han centrado por completo su vida en el trabajo, pero todos ellos tienen que adaptarse a dejar de vivir detrás de un reloj, van a tener todo el tiempo del mundo y deben decidir cómo llenarlo. No es igual quien realiza un trabajo físico, que a lo mejor está deseando abandonar porque ya se siente cansado, que quien realiza un trabajo intelectual que puede llegar a su plenitud y la máxima sabiduría justo cuando tiene que irse. Hay una cuestión a la que también se tienen que enfrentar los jubilados y que no piensan de antemano: el cambio que va a experimentar su relación de pareja. Deben aprender a convivir de nuevo, construir otra vez una vida juntos, y esto es un gran reto. Los jubilados tienen más riesgo de sufrir depresión en el primer año de inactividad. No sentirse útiles o el hecho de que esta nueva etapa no sea como la habían planeado, que no cumpla sus expectativas, puede crear un cuadro depresivo. Sin embargo, existen algunos trucos para sobrellevar mejor esta etapa, que en algunas ocasiones puede convertirse en la mejor de la vida. Lo primero que recomiendan los psicólogos es estar mentalizado para cuando llegue el momento. Preparar la jubilación con tiempo y pensar qué actividades le gustaría realizar es importante. En segundo lugar, es fundamental mantenerse activo, algo en lo que, por ejemplo, lleva insistiendo mucho tiempo el cardiólogo Valentín Fuster, director del Instituto Cardiovascular del Hospital Mount Sinai de Estados Unidos, que no se cansa de repetir que las personas que tengan salud y plenas facultades deben seguir activos una vez que se jubilen. Si no se sabe a qué dedicar el tiempo, utilice la vía de ayudar a los demás, poner al servicio de otros los conocimientos adquiridos durante la vida laboral o realizar algún tipo de voluntariado, y cultivar las relaciones sociales, retomar amistades y quedar con ellas. Pues tenemos ahora con nosotros a Óscar Fernández Vaca, que yo sé si ustedes ya saben que si no cambio un nombre en el programa, no soy yo. Estamos aquí con el doctor Fernández Vaca, que es médico odontólogo, dentista, para que nos entendamos, del centro odontológico, pues Larios, el centro Larios, es Larios Centro Odontológico, que nos va a explicar un poco pues cómo ha cambiado el mundo de la odontología. Ahora mismo la tecnología, y eso lo estáis comprobando vosotros cada día con vuestros pacientes, os permite que los tratamientos sean pues mucho más rápidos y mucho más efectivos. Efectivamente, hay una revolución en todos los aspectos de la odontología abismal. Antiguamente se podía tardar en hacer una rehabilitación de un paciente meses, y ahora prácticamente en 48 horas el paciente, depende del caso, puede estar finalizado y con sus dientes colocados y funcionando Hablamos de la perfectamente. implantología, que era como, se tarda muchísimo porque me lo sacan, me hacen las temporales, luego había que volver a implantar, Efectivamente. y era como un infierno. Efectivamente, ahora se puede hacer lo que nosotros llamamos cirugía de carga inmediata, en la cual en el mismo acto se elimina la pieza que esté mal, se regenera ese hueso, se coloca el implante y se coloca una corona provisional. O sea que prácticamente en 1 hora y media está el caso solucionado. Y ya después, a los 4 meses, es cuando se termina la corona definitiva. Eso es un avance, sobre todo porque elimina muchos dolores, que una de las cosas que le da
El dentista debe ser una de las profesiones más asociadas con el, Bueno, pero eso es con es el dolor, la ¿no? mala prensa que Esa es tenemos. por eso te iba a decir, que tenéis que luchar contra la mala prensa esa. De cuando los barberos sacaban las muelas. Ahora ya no somos barberos, gracias a Dios. Aún así hay como un miedo de esto de leyenda urbana contra el que No, pero hay que luchar efectivamente es una con leyenda porque efectividad, no claro. sabes lo tranquila que viene la gente a la consulta y los niños ya desde pequeñitos, desde que empiezan con sus tratamientos de ortodoncia y de odontopediatría, pues claro, ese chaval pues ya cuando tiene 20 años es que lleva 10 años Lleva viendo tranquilamente. Claro, totalmente. Una de las cosas, hablando fuera del plató, que más me llamó a mí la atención de las cosas que me contaba el doctor, era que hoy en día te sacan el diente y como que la reconstrucción se hace, es todo digital, se hace en el momento. Sí, eso es la gran Claro, revolución y me llama muchísimo la de atención. los últimos años, el tema de la odontología digital. La odontología digital ahora prácticamente se escanea una preparación y prácticamente con un sistema de software se talla la pieza, una fresadora se llama láser, ¿Sí? te talla la pieza y en 20 minutos, no hace falta como antes mandarlo al laboratorio, esperar 2 semanas, hacer varias pruebas. Ahora con la odontología digital, pues en 20 minutos tienes la corona o de porcelana o de circonio o del material que decidas. ¿Eso en qué le afecta al paciente? Es sobre todo porque se quita 2 visitas Efectivamente, al si a dentista. lo mejor antes tomabas una impresión, hacías una prueba de estructura y después ya lo terminabas y lo cementabas, ahora le dices al paciente, tómate un café, date una vuelta y en 20 o 25 minutos viene. Diseñas la corona, la fresadora lo talla y la cementa a los 25 minutos. O sea que es una cosa súper Es rápida. sobre todo con la sociedad que vivimos, que estamos todo el día corriendo, pues en vez de hacerle venir 3 veces, tómate un café y te vienes y lo tienes terminado el trabajo. Otro de los tratamientos que hacéis vosotros en el Centro Odontológico Larios, que a mí me ha llamado mucho la atención, es el de la litosis. Sí. Porque es algo como muy novedoso, Sí, ¿no? es muy novedoso. Claro, que además hasta hace poco no nos preocupábamos del aliento, como a lo mejor sí tenemos más en cuenta. Sí, es que prácticamente del 93 al 95% del mal aliento está provocado por problemas orales. Entonces nosotros tenemos un sistema que se llama Oralcroma, que es un sistema por el cual tomamos una muestra de gases de la boca con una jeringuita de plástico muy sencillo y en 8 minutos nos va a decir qué tipo de gases hay en esa boca y de esa manera vamos a saber, según el gas que nos dé, a qué tipo de patología se refiere. Si tenemos una subida, por ejemplo, no quiero dar nombre extraño, de metilmercaptano, pues sabemos que ese enfermo tiene una enfermedad periodontal, porque las bacterias de la periodontitis producen ese gas. Y entonces ya sabemos esa prueba junto con la exploración clínica y radiográfica que hay que tratarlo de una periodontitis. Una periodontitis, que es una enfermedad de la boca. Una periodontitis, lo que la gente llama piorrea, que suena fatal. Suena fatal. Es una palabra fea, la verdad. Que horrible. Cuando fea. tienes sangrado, movilidad dentaria y terminas perdiendo los dientes. Eso es una periodontitis. Y se puede tratar. Se trata, claro, el Oralcroma nos da un soporte de diagnóstico, se trata y se elimina el problema. O si da otro tipo de gas, podemos saber que es por un problema de higiene oral, por muelas de juicio que están incluidas, por caries que acumulan restos de alimento y eso huele, y eso nos da otro tipo de gas subido. Entonces, dependiendo del gas que nos da la tecnología Oralcroma, sabemos un diagnóstico de la etiología de por qué tienen el mal aliento. Eso es muy novedoso y es una tecnología muy desconocida. Y supongo que tendrá pues mucha aceptación entre los pacientes. Sí, mucha gente viene expresamente a la consulta, incluso tenemos dentistas, compañeros que nos refieren para, oye Óscar, hazme lo del Oralcroma, me dices por qué se produce la litosis Y ya lo y trataré luego yo. incluso vuelve a su clínica para que su dentista se lo trate.
Claro, es que estamos hablando de algo que en Málaga no existe, salvo que sea en vuestra clínica. Efectivamente, sí, el elolarcroma, porque además solo existen muy poquitas máquinas en España, porque normalmente eso firma una especie como de contrato que no te pueden colocar 7 máquinas en Málaga, Claro, sino hay que como si una la especie tienes de tú... exclusividad. Exactamente. Pues ya saben que si tienen problemas con el aliento y se lo notan ustedes o se le han quejado, pues que igual tienen un problema bucal y que es la señal de alarma y que tienen que tratárselo y que lo pueden hacer aquí en el Centro Odontológico Larios. ¿Dónde os pueden encontrar? Bueno, pues en Larios 9, justo al lado de donde ahora están haciendo un macro máximo duty, que va a ser el más grande de Europa. Justo, Es enorme. Es enorme y sobre todo la obra, que llevamos 4 meses de polvo hasta aquí. Sufriéndolo, O sea que, y el Larios 9 en la segunda planta. O si no, también tenemos página web o en nuestro correo electrónico y en redes sociales, sí. O sea, que solo tienen que poder poner Centro Odontológico Larios, pero es más fácil llegarse por calle Larios, que es la que todos los malagueños pasamos por ahí. Un chocolate con churro en Casa Aranda y después te vas para el dentista. A que te midan el aliento, descartamos el chocolate con churros, que también saldrá, pero eso lo descartamos y nos centramos en las enfermedades. ¿Qué es lo que más tratáis vosotros en la clínica? ¿Qué es lo que más nos preocupa de la boca a los malagueños? Pues la patología que más se ve normalmente es o tratamiento de periodoncia, también prótesis y hay mucha implantología. Cada vez hay menos conservadoras, lo que nosotros llamamos que son caries, porque como ya te digo, de unos años hacia acá, estos críos ya se están tratando y ya es muy raro que aparezca una persona adulta con muchas caries, porque es que ya lleva 20 años yendo al dentista. Claro. Entonces cada vez hay menos odontología conservadora y cada vez hay más rehabilitaciones con implantes y... Que ya cuestión de la edad o por el accidente. Claro, porque se han estado haciendo muchas prótesis que nosotros llamamos removibles y esas personas que ahora tienen 50, 60, 70 y no pueden más porque las prótesis se mueven y están muy incómodas, colocando pues en la parte inferior con 4 fijaciones se hacen los dientes fijos, con lo cual no vuelves a tener ni roces ni molestias. Entonces hay muchas personas que ahora entre 60 y 80 años pues están colocándose prótesis fijas porque perdieron en sus días por la periodontitis, pues hace 20, 25 años que perdieron los dientes. Claro. ¿Cuál es el correcto cuidado bucal que tenemos que tener en casa para ir nada más que al dentista o por una enfermedad o porque queramos ponernos mejor, pero no por... O sea, ¿cómo tenemos que cuidarnos para tener una boca sana? Pues ir a revisarnos y este tipo de cosas, pero no a que nos tengan que arreglar un algo. desaguisado. No, pues lo más importante es después de cada ingesta, después de cada comida, desayuno, almuerzo, merienda y cena, sobre todo la más importante, la cena, tener una higiene oral correcta con técnicas de cepillado, un cepillo o eléctrico o manual, tanto uno como otro va bien, una vez al día por lo menos pasar la seda dental que complementa y prácticamente después hacerse una profilaxis, hacerse una limpieza y una visita de revisión una vez al año. Si tienes un problema periodontal, si tienes un problema de encía, sí debes de ir cada 6 meses y no una vez al año. Para revisar, para evitar eso que se caigan piezas. Efectivamente, para evitar que esa periodontitis se pueda activar y se pierda hueso alrededor del diente. Hablábamos de los niños, de los peques. ¿A partir de qué edad o de qué momento tienen que empezar ellos también a lavarse los dientes? Pues nosotros tenemos críos desde 4 años ya revisándose la dentadura de leche, los dientes deciduos. A partir de los 6 años es más importante porque a partir de ahí empiezan a salir los molares definitivos y los incisivos definitivos y eso ya son para siempre. Entonces, entre 5 y 6 años. ¿Cuál es el futuro de la odontología? Porque ha cambiado tanto, está avanzando tanto que ya, como vosotros como profesionales que estáis a la última, que estáis al está tanto... evolucionando. Fíjate que antiguamente, no, ahora 5 o 6 años,
porque tú me dices, bueno, ¿y quien no tiene hueso, dónde se coloca el tornillo? Pues antiguamente se hacían injertos, se cogía de la cadera o de la calota o del peroné y se organizaban unos follones tremendos para hacer injertos. Madre pues mía. hasta eso se ha solucionado, porque ahora con la cirugía de implantes cigomáticos, si no tienes hueso alveolar, si no tienes hueso, pues te vas al hueso malar, colocas 4 fijaciones de unos 55 milímetros y sobre eso montas todo fijo. Yo Y le te has doy- ido a coger al malar. Aquí. O sea que yo les decía que parecía de ciencia ficción, que le íbamos a cambiar esta tarde la idea que ustedes tienen de completamente de lo que es el dentista, con esa implantología digital, con esas, con la rapidez con la que te pueden cambiar todos los dientes de la boca. Lo de la litosis a mí me ha parecido brutal, parece un avance tremendo, ¿no? Que a través del aliento puedan diagnosticarnos enfermedades. Muchísimas gracias, doctor Óscar Fernández Vaca, porque Gracias a ha vosotros. sido pues muy interesante conocer esa nueva forma de cuidar algo tan importante como es nuestra boca, que además solo tenemos una. Sí. Tenemos que cuidarla. Muchísimas gracias por estar aquí Gracias a con vosotros nosotros. y cuando queráis os hago otra visita. Cuando quieras, vamos, encantado de tenerla aquí porque nos ha encantado. Nosotros vamos a seguir con una de, ya saben que nos encanta darles consejos útiles. En esta ocasión vamos a hablarles de un problema que es muy común, estoy seguro que al doctor le va a sonar, porque entramos en otoño y ya saben que en esta época abunda la caída del pelo. ¿Qué podemos hacer? La caída del pelo que se produce en otoño es un proceso temporal y natural de renovación del mismo. La razón hay que buscarla en el inicio de una nueva fase del ciclo de crecimiento del pelo, de forma que los cabellos que están en fase anágena o de crecimiento pasan a la fase telógena o de caída. La pérdida de cabello por un motivo estacional, también conocida como efluvio telógeno agudo, nada tiene que ver con la alopecia androgenética o calvicie común, que se produce por un incremento de la sensibilidad de los receptores de los folículos pilosos a la hormona masculina. El efluvio telógeno agudo es más característico en mujeres que en hombres, porque en el hombre es más continuo a lo largo del año. Claves para cuidar la salud capilar en otoño. Mantener el pelo fuerte y revitalizado, además de aportarle brillo con la incorporación de alimentos de origen animal y legumbres o semillas que contienen biotina. Evitar la rotura de las fibras capilares secando suavemente el cabello con una toalla en lugar de frotarlo y prescindir de recogidos tirantes. Estimular la renovación del cabello con la mesoterapia capilar. Consiste en la infiltración de sustancias vitamínicas para nutrir en profundidad el folículo piloso. Resolver la falta de hidratación con la ingesta de alimentos que contienen ácido fólico, como las verduras, el aguacate, los frutos rojos o los cítricos. Si no se mantiene el pelo hidratado, se vuelve seco y áspero y pierde suavidad. Reducir el uso de planchas o secadores a altas temperaturas durante la exposición prolongada. Así se consigue evitar daños en la raíz capilar. Favorecer la regeneración natural del pelo mediante la contribución a su crecimiento con mayor densidad a través de la cistina, que se encuentra en la carne, huevos, pescados, cereales y frutos secos. Impedir la descamación del cuero cabelludo puede favorecer la aparición de caspa con alimentos que contengan betacaroteno, presente en frutas y verduras, tales como zanahorias, calabazas, pimientos, naranjas o frambuesas. El kiwi es uno de los alimentos con más vitamina C, fundamental en la salud capilar, puesto que es clave en la producción de colágeno, uno de los componentes del cabello. Su déficit produce un cabello quebradizo. También interviene en el metabolismo de las grasas, lo que se traduce en un cuero cabelludo más sano y en un cabello más elástico y con menos tendencia a romperse, pero además estimula la circulación sanguínea, lo que permite la llegada de nutrientes a la raíz del cabello. El salmón es rico en ácidos grasos esenciales, componentes fundamentales para el buen funcionamiento del organismo, pero que el cuerpo no es capaz de producir. También interviene en el metabolismo de las grasas, lo que se traduce en un cuero cabelludo más sano y en un cabello más elástico y con menos tendencia a romperse. Los berberechos, por su alto contenido en hierro, son exquisitos aliados para un pelo sano. El hierro es responsable de llevar el oxígeno a cada célula del cuerpo, incluyendo las del cuero cabelludo y los folículos pilosos. Por eso es esencial para el crecimiento del cabello y para un pelo sano y fuerte. El secreto del aceite de girasol es su gran aporte en vitamina E, necesaria para nutrir el cabello dañado y para prevenir un cabello quebradizo. Favorece la capacidad del organismo para producir queratina en el interior del cabello, lo que reduce su rotura. Las legumbres son ricas en ácido fólico, también en zinc, que contribuye a la oxigenación de la sangre de los folículos pilosos.
Además, promueve la reparación celular para fortalecer las raíces del cabello y evitar su debilitamiento. Las ostras son el alimento más rico en zinc, un mineral esencial indispensable para la síntesis del colágeno y elastina, fundamentales para el crecimiento de un cabello sano. Pues volvemos para hablarles de pseudociencias y para ello tenemos aquí al doctor Bretón, que nos va a hablar en representación del Colegio de Médicos de Málaga, pues del peligro que pueden suponer este tipo de terapias, porque bueno, yo les voy a adelantar una cosa, por ejemplo, que esta semana la ministra de Sanidad, Luisa Carcedo, ha recibido una carta firmada por 400 personas del ámbito científico y sanitario, que empezaba con una frase que yo les voy a leer. Seamos claros, las pseudociencias matan. Doctor Bretón, ¿las pseudociencias matan? Pues efectivamente, si se emplean para lo que no deben emplearse. Es que en el término pseudociencia entra un gran cajón desastre. Pseudociencia etimológicamente significa pseudo falso o no efectivo, y ciencia, es decir, sería una ciencia falsa, pero una ciencia falsa puede ser también un remedio, una terapéutica, una maniobra, un procedimiento que sirve para una cosa pero no para otra. Por ejemplo, dar un antiinflamatorio solo para una infección grave pues sería una pseudociencia, una pseudomedicina, ¿no? Es decir, que entra en un terreno bastante sutil. Cuando se habla de pseudociencias, se habla, por ejemplo, bueno, todo este caso, toda esta carta llega a raíz del caso de Rosa Morillo, que es una economista que murió con 43 años tras tratarse un cáncer de mama solo con homeopatía y con otras pseudomedicinas que no son útiles contra un tumor. Entramos dentro de esa lucha que hay entre la medicina tradicional, la homeopatía y otro tipo de terapias. Realmente, ¿cuál es la utilidad de este tipo de terapias? ¿Cuándo se pueden emplear? ¿Por qué la medicina no las reconoce? Bueno, nosotros nos gusta, cuando se habla de esto en temas de divulgación, en foros científicos, de hablar de medicina alternativa y medicina complementaria. La medicina alternativa sería efectivamente la alternativa, es decir, excluyendo la medicina científica, que realmente la medicina científica data de unas pocas décadas, en realidad, que es la medicina que se prueba, no solamente basta una hipótesis, como se hacía a principios de siglo, si esto debe funcionar y así se aplica, así se ha funcionado, hasta que hace poco se ha dicho, no, además de la especulación hay que comprobarlo. Hay que probarlo. Hay que comprobarlo, y no solamente por una persona, sino por muchos en muchas partes del mundo. Eso es cómo progresa hoy día la medicina. Lo cual no quiere decir que puedan haber descubrimientos accidentales, puntuales, que sean tan llamativos que funcionen, pero no es lo habitual. Lo habitual es que se haga pruebas primero en en laboratorio, luego en animales y luego en personas. Eso es lo que se llama ensayo de fase 1, 2, 3, 4. Que tienen cada uno su metodología, están muy bien regulados, están protegidos por un seguro, es decir, que es una cosa que no es ninguna broma. He participado en bastante y es una tarea bastante complicada, y los criterios son muy rigurosos. Pero volviendo al tema de medicina alternativa, la medicina alternativa es aquella que, aparte de que sus principios puedan ser incorrectos o puramente fraudulentos o disparatados, además la sustrae al paciente de la medicina clásica. Este caso es el que ha llamado la atención. Lo que pasa es que siempre es un caso llamativo, un caso puntual, el que mueve a que esto pase a los medios cuando está ocurriendo diariamente. Diariamente, sobre todo en mi especialidad, que yo me dedico a la oncología médica, pues vemos cómo se producen hechos lamentables y se producen pacientes pues, que abandonan o no siguen completamente el tratamiento estándar debido a por la intervención, vamos a llamarlo así, de agentes que no tienen una capacidad científica y los sustraen. En cambio, la medicina complementaria, como su nombre indica, sería aquella que cubre algunas facetas fundamentalmente psicosomáticas de la medicina clásica, lo cual tenemos que entonar en mea culpa, porque realmente los médicos muchas veces, pues, en nuestro afán y por las prisas, pues no cubrimos esa faceta tan importante, la faceta humana. Y el paciente, aunque mejore, no se siente bien. Es decir, sentirse bien no quiere decir que mejore, y la inversa también. Incluso a veces hay que ponerse mal para mejorar, ¿no? Sí. Y claro, el paciente eso no lo interpreta, nosotros tampoco lo hemos sabido hacer bien. Hoy día, afortunadamente, se está produciendo un importante esfuerzo en humanizar la medicina. Sí, un esfuerzo de autocrítica por parte de los profesionales, es decir, no solo tenemos que curarlos, tenemos que acompañarlos en el diagnóstico.
y en el tratamiento. Sí, y sobre todo un movimiento muy interesante que es el de asociacionismo y voluntarios, porque tampoco nosotros podemos, por la propia presión, y desde luego en estas circunstancias, con la dotación económica y de recursos que tenemos, que mejor ni hablar, imposible, pero gracias a Dios se está produciendo un movimiento muy válido de voluntarios que vienen a cubrir esa faceta, a apoyar, y luego están terapias de tipo, vamos a llamar de tipo como la relajación, o musicoterapia, cosas que bueno pueden ayudar a ese bienestar, aunque no influyan directamente, no actúen directamente sobre la enfermedad. El problema es cuando ese tipo de terapias le dice a un paciente, a alguien que practica ese tipo de terapias, le dice a un paciente que le puede curar una enfermedad como un cáncer. Ahí es donde está el problema. Claro, eso no hace mucho tiempo, aquí hubo un personaje siniestro en los años 90, que se llama el Dr. Hammer, que era un individuo expulsado del Colegio Médico Alemán, que se afincó por aquí y decía que la medicina, que el cáncer no es una enfermedad orgánica, es una enfermedad mental y que se debe tratar con psicoterapia. Es decir, un disparate como una casa. Pero ese hombre estuvo aquí trabajando y sustrajo muchos pacientes haciendo sus atropellos, ¿no? Digamos, ¿no? de forma particular. Y lo malo es que sigan habiendo en Barcelona, hace este mismo año, hay un seguidor de este individuo que ha sido expedientado por el Colegio de Médicos, y lo que se llama la nueva medicina germánica sigue estando a la luz, allí, está trabajando, hay una corriente subterránea muy dañina. ¿Y cómo podemos protegernos los pacientes de ese tipo de corrientes y de ese tipo de profesionales que te pueden costar la vida? Claro. Pues primero usando el sentido común, es decir, igual que no hay duros a 4 pesetas que decíamos antes cuando había duros, tampoco hay maravillas y milagros en medicina. Cuando 10 médicos, 4 médicos te están diciendo, 4 hospitales, que una cosa es blanca, pues un señor no va a decir que es verde tomando papaya. ¿Se aprovechan de la desesperación? Sí, hay un fenómeno psicológico importante. Y afortunadamente los grandes colectivos médicos, las sociedades científicas, ponen a disposición de los pacientes una información que no sé por qué no se lee, cuando se leen tantas tonterías como hay por ahí, se rebontan tantas estupideces en el WhatsApp. La Organización Médica Colegial tiene una página de pseudoterapia, que está dirigida no solamente a informar, sino a denunciar, a que cualquier persona que sienta que se está siendo estafada, denuncie allí, eso pasará a la Fiscalía o donde tenga que ir. Cualquier persona, cualquier familiar que vea que están estafando a un amigo o a un familiar, pueden acudir a esta página del Colegio de Médicos. La Organización Médica Colegial. Organización Médica Colegial. OMC para solucionar y evitar caer en este tipo de trampas. Ya antes de irnos, porque nos vamos ya, nos despedimos, un último consejo, ¿qué le diría a los pacientes? Pues que confíen en su médico y que insistan. Si a veces por vergüenza, por timidez o por prisa no se insiste, que pidan información porque se le puede dar, y que pidan apoyo. Y que sepan que existen organizaciones, por ejemplo, hay un foro de pacientes que funcionan de un paciente oncológico, porque es mi tema, pero lo hay de otras clases, que está en internet, que se llama Onconocimiento, donde hay tanto información fija como comunicación entre los propios pacientes, que es lo interesante. Y ahí pueden ayudarse de verdad. Sí. Pues muchísimas gracias, doctor Juan José Bretón, del Colegio de Médicos, por ayudarnos a diferenciar esa medicina de verdad con la pseudociencia. Muchísimas gracias, y con esos consejos nosotros nos despedimos. Les vemos el próximo jueves, nuestra cita a las 9 de la noche. Cuídense.